Soy Nati. Soy Bebe. Y esto es Salud en Acción, un podcast para motivar a las personas a tener un estilo de vida saludable, realista, sostenible y promover la libertad alimentaria. Hola, hola, bienvenidos a nuestro podcast Salud en Acción. Yo soy Nati. Y yo soy Bebe. Y hoy vamos a estar hablando acerca de los buenos y malos negocios en la alimentación. Bebe, ¿cuántas veces... por ejemplo, en la media tarde vamos a hacer la merienda, pero estamos muertas del hambre. Desfallecidas del hambre. Del hambre, exactamente. Y entonces nosotros llegamos y decimos, ay, bueno, me voy a comer tal vez estas galletitas con un jamoncito. Y cuando consumimos eso, sentimos como la necesidad de seguir comiendo. Ajá. Y a veces decimos, pero no, yo acabo de comer. ¿Qué es lo que está pasando? Sí. ¿Por qué tengo todavía más hambre? ¿Cierto? Aquí es donde venimos a darles ideas y por qué clasificamos nosotros específicamente los alimentos en buen negocio y mal negocio. Porque no hay alimento prohibido, siempre vamos a tener libertad alimentaria, pero sí vamos a hacer muy buenos negocios y malos negocios. Bueno, creo que es muy importante explicar primero qué significa ese buen negocio, ese mal negocio, porque a veces lo hablamos en consulta, ¿verdad? Y yo de repente veo que el paciente es como, qué raro, no entiendo este concepto. Entonces, bueno, cuando nosotros hablamos de bueno o un mal negocio es aprender a escoger buena calidad en alimentos, en grupos de alimentos. ¿Por qué? Porque a veces, tal vez cuando estamos pensando en un carbohidrato, hay carbohidratos, primero el carbohidrato tiene una absorción muy rápida en la digestión. Entonces, ese tipo de carbohidrato va a ser esencial para que yo tenga una buena merienda y una merienda de calidad. O muchas veces, sí, claro que sí. Entonces, un buen negocio es un grupo de alimento o varios grupos de alimentos que sean completos. O sea, no es lo mismo que yo tal vez escoja una galleta soda a una tostada de pan integral. El pan integral va a ser mejor negocio. ¿Por qué? Porque ese mejor negocio da fibra, es una tostadita grande. En cambio, si yo tal vez solo pienso en una galleta soda, ahí es donde yo digo, es un mal negocio. No, y tiene como vaciamiento gástrico muchísimo más rápido. Entonces desaparece de la pancita rápido y ahí nomás tenemos hambre. Es como, qué raro, estoy pasando demasiada hambre. Entonces cuando a veces me dicen como, Nati, es que en serio paso con hambre. Ok, vamos a ver, contame qué has consumido durante todo el día. Entonces a veces llegan en el desayuno y es como, bueno, es que me comí tal vez una tortilla con jamón y queso. Exacto. Yo, claro, eso no me llena ni una muela. Exactamente. Que eso mismo que estás consumiendo es exactamente lo mismo que consumir media taza de gallo pinto, con huevos, un cuarto de aguacate y una taza de leche, por ejemplo. Exacto. Entonces, ¿qué te va a llenar más? Y recordemos que si nosotros queremos que en la tarde no nos dé como ese hambre voraz y esa ansiedad desde la mañana, tenemos que tener un muy buen desayuno. Esos buenos negocios, escoger buena opción de carbohidratos. El ejemplo que vos decías del gallo pinto. O sea, al gallo pinto muchas veces le tenemos miedo. Le decimos, no, es que este alimento jamás, gallo pinto para el desayuno, tanta cantidad. No, mejor una galleta soda o una tortilla. Pero entonces se sirven una tortilla, la pobre tortilla solita con el jamoncito y el queso. Entonces, obviamente, desde la mañana yo ya voy a estar desbalanceada y voy a estar arrastrando esa hambre, ¿verdad? Que ya lo habíamos hablado un poco, de esa hambre fisiológica, con esa ansiedad todo el día de que no estoy con saciedad, tengo hambre, no estoy llena, como, pero al mismo tiempo a los 2 segundos tengo más hambre, entonces ahí empiezo piqueos. Y mi día se descontrola y se desbalancea un montón. Totalmente. O incluso hablemos, por ejemplo, de las meriendas, que a veces... En mi caso, a mí puede ser que vos digas, ay no, Nati, a mí sí me llena. Y todos somos diferentes. ¿Verdad? No es lo mismo un buen negocio para mí que un buen negocio para vos. Claro, totalmente. Entonces, por ejemplo, a mí esos mozzarella sticks. Ay, no pueden faltar en mi refri. Bueno, ¿ves? Por ejemplo, a mí uno no me llena la muela, ni una muela. No, por supuesto. Yo ese mozzarella stick lo pongo en una tostadita, le pongo tomate, albahaca. Bueno, ve que diferente. Le pongo hasta un huevito, entonces ahí es donde... un poco de aceite de oliva. Sí, ahí es donde entonces yo convierto ese mozzarella stick en un buen negocio. Pero solito, por supuesto, vamos a lo mismo. O incluso podemos mezclar malos negocios, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tener buenos negocios que rescatan a este exactamente. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si a media mañana te vas a comer 8 uvas con el mozzarella stick, tal vez ahí yo digo,
como que no llena bastante. Sí. O sea, yo digo, bueno, prefiero hacerme un batido de papaya en leche, banano en leche y comerme unas almendras o agregarle linaza molida al batido o chía, para que eso me va a llenar, me va a sustentar más, tiene un vaciamiento gástrico muchísimo más bajo, ¿cierto? Sí. Entonces, es como ir pensando e ir negociando con uno mismo los tiempos de comida. A veces uno llega a la merienda de la mañana, y uno dice, no tengo tanta hambre, pero bueno, voy para reunión, necesito realizar tal vez la merienda ya porque voy a salir hasta la 1 de la tarde a almorzar. Entonces, si no tenés tanta hambre, tal vez hacer ahí un mal negocio. Sí, exacto, algo que sea mucho más liviano. Y yo creo que también, como para tal vez identificar mejor que de verdad cómo puedo identificar ese buen negocio en algún alimento. Entonces, pensar en que hay carbohidratos, o sea, todo carbohidrato que no tenga fibra o buena cantidad de fibra, no va a ser tan buen negocio por el tema de esa saciedad que genera la fibra. Entonces, tratar siempre de buscar opciones que sean altos en fibra. Y ojo, porque muchas veces yo puedo leer en un producto que diga integral, pero no necesariamente sea una buena fuente de fibra. Entonces, siempre tenemos que leer la parte de etiquetas nutricionales, que por lo menos traiga 2 a 3 gramos de fibra por porción. Eso ya me da esa, ¿verdad? Como esa certeza de que, ok, esto sí es un buen negocio, me da buena saciedad. No, y que también exista siempre algo que tenga proteína. La proteína llena bastante. Exacto. Ahora bien, dentro de las proteínas existen proteínas, buen negocio y mal negocio. Sí. Entonces, ¿cuál es la mala? El jamón. Sí, exacto. Por ejemplo, es como la más fácil, pero no es buen negocio. No es buen negocio y recordemos que tampoco es muy saludable su frecuencia y su cantidad. Sí. No es que la vamos a satanizar, pero siempre tener en cuenta que la frecuencia y cantidad para que sea baja. Claro. Entonces, si yo prefiero comerme 2 huevitos que 3 rebanadas de jamón de pavo light. A mí el jamón no me llena nada. Claro, más que no todos los jamones, cada rebanada es una proteína. A veces yo he visto jamones que para que hagas una proteína tienes que comerte 4 rebanadas. Sí, son súper delgaditas. Entonces tampoco es buen negocio porque uno está agregando 1000 cantidad de embutido, pero al final, ¿verdad? Es un alimento alto en sodio, es un alimento alto en grasa saturada. Nitritos, nitratos. O sea, entonces, como siempre decimos, o sea, no es satanizar, pero sí es pensar en que, ok, esto que me va a aportar más saciedad, este jamón que tengo que agregar como 800 rebanadas, o mejor me hago un huevito y le pongo queso. ¡Ay, buenísimo! Totalmente. O atún, qué rico, una galletita soda, que tal vez no es buen negocio, pero le pongo atún. El atún ya se forma un buen negocio. ¡Claro! Exactamente, le podemos agregar aguacate o incluso al atún le podemos poner vegetales. Los vegetales siempre van a ser un muy buen negocio por su alto contenido en fibra. Aparte de las vitaminas, minerales, los antioxidantes, todo lo que ellos nos dan. Entonces, incluir incluso los vegetales en el desayuno es un excelente buen negocio. Sí. Yo sé que en la cultura tica no es de agregar vegetales. No estamos acostumbrados, pero ¿cómo hemos llegado a cambiar eso? Sí. Lo hemos cambiado muchísimo. Ay, sí. Claro. Los pacientes, yo me acuerdo que a veces he tenido pacientes, ¿qué? Vegetales en el desayuno. Pero que como ahí lechuga, una ensalada. No, hay muchos unos buenos huevos, rancheros, un omelette, ¿verdad? O sea, es tan delicioso. Y ya después llegan a los meses como, ay no, bebé, a mí ya no me pueden faltar los vegetales en el desayuno. Claro, porque ellos saben que la saciedad que les genera, el beneficio que da, ese fibra agregada, ese vegetal como tal que aporta un montón de vitaminas. Y ven los beneficios al final del día, donde dicen, qué increíble, o sea, yo estoy satisfecha, no tengo atracones, no tengo esa ansiedad. Entonces, ¿por qué? Porque desde el inicio del día empezamos con muy buenos negocios. Claro, totalmente. Incluso en el almuerzo, siempre la mitad del plato lleno de ensalada es un buen negocio, no solamente de ensalada, puede haber un picadillo, ensalada, vegetales, pero por su alto contenido de fibra, nos va a hacer que el resto de platillos sea un muy buen negocio. Exacto. Y de hecho, Nati, ya el mismo paciente lo detecta a los meses. Claro. Porque tal vez hay meses que el paciente me dice, Rebe, este mes tal vez no me fue tan bien, no agregué tantos vegetales y me estuvo dando mucha ansiedad. Entonces, claro, pero ellos mismos ya detectan. Sí, y Rebe, yo entiendo que fue porque quité un montón los vegetales, tal vez me merendaba una galleta soda o esos bolsitas que traen como bizcochitos o palitos de ajonjolí, que eso también, yo sé que por practicidad
Sí, es pero no llenan. muy rápido y fácil echar en una lonchera, pero eso es el peor negocio que uno puede hacer porque inclusive a veces en el paquete vienen como 2 porciones por paquete. Eso quiere decir que lo que está en esa tabla nutricional hay que duplicarlo. Entonces terminamos comiendo lo mismo a que si yo hubiera comido 2 tostadas con aguacate, con huevo, con atún, a esos 2 paquetes de palitos o bizcochitos. Y eso, vos sabes que ahora que recuerdo, hay un ejemplo que me pasa mucho tal vez con pacientes nuevos. Y cuando estamos armando esas ideas, esos ejemplos que pueden consumir en el día, que más les guste, ¿verdad? Es como, uy, pero no es mejor esa bolsita. Entonces, ¿verdad? ¿Y por qué crees que es mejor esa bolsita? Es porque se ve menos cantidad. Entonces asocian a como que menos cantidad voy a perder más peso o tener hambre es sinónimo de que estoy perdiendo peso. Y no. Y claro, no cuando en ese montón de comida y que al final es comida de calidad y que da saciedad y que son buenos negocios, al principio se asustan porque lo he visto. Pero ya después llegan el siguiente mes, es como tal vez los primeros días se sentían muy llenos porque es normal, estamos agregando más fibra, más vegetales. Pero ya después al final de mes es como, uy, ya puedo comer una fruta más o puedo comer más proteína. No, y qué increíble, por ejemplo, cuando también ese paciente que en la media tarde estaba acostumbrado a una rebanada de queque seco, por ejemplo. Ay, sí. Entonces, cuando vos llegas y le acomodas el plan y decís, bueno, opciones o, bueno, un carbohidrato, 2 proteínas, una grasa, un lácteo. Pero esto es más de lo que estoy comiendo actualmente. Y yo, claro, lo que pasa es que esa rebanada de queque, la cantidad de azúcar, la cantidad de carbohidrato, la cantidad de grasa que tiene que no estás viendo, es muchísimo más de lo que yo te estoy dando. Total. Lo que pasa es que lo estoy balanceando. Te estoy quitando mucho carbohidrato y te estoy metiendo mucho más proteína que llena mucho más. Entonces, ahí en todo ese aprendizaje las personas dicen, ay, mira, qué increíble. O incluso también hemos visto que, bueno, yo lo veo mucho en pacientes que a media tarde es como, Nati, es que la proteína de la tarde me cuesta demasiado. Pero cuando no la hago, siento en la cena demasiada hambre. Sí. Como que ya el cuerpo y el organismo, y es que no es parte de nuestra cultura, agregar proteína en la media tarde. Sí, y eso pasa mucho también al principio, como, qué raro, proteínas en las tardes o proteínas en la media mañana. Y yo, claro, porque la proteína te va a dar ese efecto saciante a lo largo del día. Entonces te da como... Y aparte que también la proteína, yo creo que como cultura no estamos acostumbrados en general. Yo creo que tal vez como tiempos de comida fuerte como almuerzo y cena. Totalmente. En desayuno, si acaso, tal vez un huevito. Y, ¿verdad? Cuando uno dice, no, te puedes comer 3, es como tanta proteína. Pero eso mismo, ¿verdad? Que nuestra cultura tal vez no está acostumbrada como a tanto consumo de proteína. No, nuestra cultura y todas las tradiciones en la tarde se enfocan en el café con los bizcochos, en el café con el tamal asado, la tortilla con queso. Entonces, cuando uno llega y les dice, se pueden comer unas tostadas con huevitos, con aguacate, con etcétera, es como... Pero eso no es un desayuno. Pues repitamos, no pasa nada. Lo importante es nutrirse y que quedes con saciedad de muy buenos negocios para evitar esos picos de ansiedad o esos picos de tentaciones de dulces. Porque normalmente cuando hay una alimentación llena de malos negocios, normalmente nos va a dar mucha ansiedad por el dulce también. Eso que vos decís es demasiado importante. Y yo creo que es uno de los principales objetivos por qué estamos tratando y trayendo este tema sobre la mesa de buenos y malos negocios. Porque no es solo un tema de calidad de alimentos. Es un tema de que yo al final del día hay una diferencia entre mis picos de ansiedad. Si empiezo a comer ¿verdad? Como esos atracones o piqueos descontrolados. Totalmente. O que voy y me como cualquier cosa, hacen una diferencia abismal. Y como yo te decía en el ejemplo, ¿verdad? Los mismos pacientes me comentan como, Rebe, yo sé que tal vez este mes no me fue tan bien porque tuve mucha ansiedad, pero porque quitaba mucha comida de mi alimentación, de mi plato. Sí. No, y a mí me parece curioso y me parece lindísimo que cuando vienen pacientes nuevos y cuando yo les pregunto, bueno, contame cómo es tu desayuno diario, es como, bueno, yo como huevitos y le agrego tomate y le agrego espinacas, porque yo he aprendido a través de la página de ustedes, ¿verdad? Como todos esos ejemplos. Entonces, ¿cómo podemos llegar a cambiar cierta cultura o hábitos, ¿verdad? Porque la cultura no, sino los hábitos. Los hábitos. En algo positivo. Y no solamente eso, sino que se va a ver reflejado mucho a nivel de salud. Los exámenes bioquímicos, el colesterol, triglicéridos, en muchos aspectos. O sea, en la cantidad de dinero que se puede ahorrar esta persona
hasta la caja. Sí, totalmente. Total. Sí. ¿Sabes qué es súper lindo? Cuando, no sé si te ha pasado, cuando llegan pacientes y es como, bueno, Rebe, y en esta merienda hice un mejor negocio. Y yo, totalmente. ¡qué divino! Estoy demasiado orgullosa. Sí, totalmente. Sí, esa parte es muy linda porque uno va, todo esto que uno va haciendo es como para ir sembrando nuevos hábitos, nueva conciencia en alimentación, perder miedo, ¿verdad? Que haya libertad, que haya ese sentimiento de que, ay, sí, puedo comerme un atún en la tarde, puedo merendar un chifrijo, puedo merendar un gallo pinto. A mí me dio mucha risa porque yo hice un post hace un tiempo del chifrijo a media tarde. Sí, cierto. Y una persona, bueno, hay que entender que cuando está el tema de redes sociales, pues uno tiene que tener también la inteligencia emocional de que va a recibir cualquier cantidad de mensajes y tipos de mensajes y de muchas personas. Sí. Entonces decían, pero ¿cómo se le ocurre a esta tipa poner un chifrijo a media tarde? ¿Verdad? Entonces, lo que yo en mi fondo decía, lo que falta en serio de educación nutricional en nuestro país. Completamente. Porque seguro se imaginaba el chicharrón refrito ahí. Sí, de concha ahí. De concha. Y ojo, no es que lo estemos satanizando, sino que en la receta estaba preparado con una posta de cerdo en freidora de aire donde incluíamos bastante proteína, carbohidrato a media tarde, con mucho pico de gallo, y a la gente le choca eso porque no es parte de nuestra cultura. Claro. Estamos de acuerdo, no es parte de nuestra cultura, pero se puede hacer. No, y entender que también cada persona tiene su requerimiento. Entonces, si una persona en su requerimiento le da para comerse ese chifrijo o, ¿verdad?, repetir el mismo desayuno que el almuerzo, está bien. Súper bien. Porque tal vez uno tiene como esa idea de que ciertos grupos de alimentos solo son para cierto tiempo de comida. O sea, que el gallo pinto, yo solo puedo desayunar gallo pinto. De hecho, me ha pasado muchas veces que hacemos tal vez un ejemplo del almuerzo y es como, bueno, puedes incluir gallo pinto otra vez. Es como, ¿de verdad? ¿Puedo almorzar gallo pinto? Arroz y frijoles. Pero en serio, ¿no voy a subir de peso? Sí. O ¿puedo cenar en serio gallo pinto? Yo, claro, puedes desayunar, puedes merendar, puedes cenar gallo pinto todas las veces que quieras, ¿verdad? Pero, y es eso que vos decís, como esa educación que nosotras siempre nos encanta dar. O sea, perder ese temor de que no importa, o sea, es calidad de alimento, no importa si es, ¿verdad? Si es chifrijo o si es no sé, la tostada con atún, o si es, ¿verdad?, otro tipo de proteína que tal vez uno no está acostumbrado, o es una carne mechada, que tal vez uno dice, en la tarde una carne mechada. Sí, mira, no lo había pensado, pero qué delicia. Sí, totalmente. Igual todo eso va perfectamente con un café. Ay, no sí, qué rico, totalmente. Sí. Es como, ay, es que esto no va con un café. Bueno, no importa. Entonces podemos cambiar perfectamente el menú, o sea, libertad alimentaria. No nos vamos a cansar de decir eso. O sea, no es como que tienen que comer carne mechada, sino buscar cositas que te resuenen, digamos, con el tema del cafecito, ¿verdad? Sí, un buen negocio también, Nati, creo que son las grasas saludables. Sí, porque claro, por muchas veces, yo creo que, como todo balance, es entre grasas saturadas, que esas son las de origen animal, y las grasas saludables. Yo siempre trato de que la mayoría de las grasas del día de todos los pacientes sean saludables. Pero, por ejemplo, un aguacate, unas semillas, unas nueces, nos va a dar más saciedad que si yo tal vez me comía una cucharadita de mantequilla en el pan, que como vamos a lo mismo, o sea, está bien. Si nos gusta, súper. Pero que me va a dar un poquitito de más saciedad. Y el aguacate, ese cuartito de aguacate delicioso. No, o como vos mencionabas ahora, los palitos estos que vienen en paquetitos, que ya vienen con grasa. Ah, sí, pero no la vemos. No. Entonces la gente piensa que no está comiendo grasita. Exacto. No, y yo prefiero consumirla porque obviamente me va a dar muchísimo más saciedad. Completamente. Entonces, también hay que saber, y eso es parte de entrar en conciencia, ¿sabes? Y decir, bueno, no, si yo estoy pasando por una etapa de ansiedad o que paso mucha hambre, o que siento que pico un montón, entonces tenemos que analizar mucho qué tipo de alimentación estamos llevando, si buenos negocios, malos negocios. Exactamente, Nati. Cuidado. Sí, entonces yo creo que tal vez como para ir cerrando, al final, creo que en el tema de buenos y malos negocios no es pensar en que qué es malo y qué es bueno. No. Sino como pensar en que qué me va a dar más ansiedad. Sí. Si yo soy una persona que normalmente tiene tal vez picos de ansiedad durante el día, ¿qué grupos de alimentos yo puedo escoger que sean mejor
para tener, ¿verdad? Más saciedad durante el día, para que esos picos de ansiedad bajen. Sí. ¿Qué más puedo hacer yo para que durante el día yo puedo ir pensando como mejores opciones? ¿Verdad? Como no encapsularnos en que tengo que escoger siempre este grupo de alimentos, sino simplemente como buscar ese buen negocio en calidad de alimentos. Sí, porque como vos decís, aquí no es un tema de satanizar alimentos. Al final de cuentas, si estás con un antojo muy grande de los triangulitos, por ejemplo, sí. O sea, tenés que saber que, bueno, si te comes 11 o 10 triangulitos, estás comiéndote una porción de carbohidrato y la grasita. Y la grasa, ¿verdad? Que es como el sinónimo de media taza de gallo pinto y un cuarto de aguacate, que al final a mí 10 cuadritos, 10 triangulitos de esos no me van a llenar. Qué triste, sí. ¿Verdad? Entonces, bueno, si los vamos a elegir, bueno, que los elijamos con algo que sea un buen negocio. ¿Verdad? Ya sea que hacerlos con carne molida, unos mini nachitos o cositas así, ¿verdad? Algo reconfortante con pico de gallo. Entonces, no se trata de que un producto es bueno o es malo, sino que es un buen negocio para mí o es un mal negocio para mí. Excelente. Estamos entonces hoy con nuestro capítulo 6 ya. 6, y bueno, muy felices de compartir este tema el día de hoy. Realmente hoy era algo más práctico, algo que pongan en práctica en su día a día. Y bueno, nos estamos viendo en el siguiente capítulo. Que pasen una excelente tarde, noche o día. Y ojalá que de verdad a partir de ahora sepan analizar y entrar en conciencia si lo que estamos consumiendo es un buen negocio o un mal negocio, dejando por fuera de satanizar alimentos o clasificarlos en buenos o malos. Nos vemos. Nos vemos.